Para hacer nosotros una pregunta en presente simple, nosotros tenemos que hacer una modificación en la estructura, ¿ok? Entonces, como nos quedaría un poco extraño preguntar que si yo estoy en la casa, pues entonces vamos a cambiar nuestro sujeto y nuestro verbo. Ya no serían I am, sino you y are, ¿ok? You are. Pero como nosotros vamos a hacer una pregunta, ya no vamos a colocar primero el sujeto, o sea, a you, en este caso un pronombre, sino que nosotros vamos a colocar primero el verbo, ¿ok? Are. Primero, cuando vamos a hacer una pregunta cerrada en este caso, vamos a colocar primero el verbo, en este caso are. ¿Listo? Are. Después nosotros sí vamos a colocar el sujeto o el pronombre, que en este caso vendría siendo you. Are you? Y luego colocamos el complemento, at home. Are you at home? ¿Estás en casa? Y no nos olvidemos siempre de colocar el signo de interrogación, ¿ok? Siempre tenemos que tener cuidado con la puntuación, ¿ok? Are you at home? ¿Estás en casa? Entonces, primero colocamos el verbo, después colocamos el sujeto o el pronombre y luego colocamos el complemento. Are you at home? Entonces, cuando nosotros tenemos esas preguntas, Are you at home? Como en este caso, es una pregunta cerrada de sí y no. Solamente tenemos dos opciones de respuesta. Yes, I am, o no, I'm not. Sí, sí lo estoy, o no, no lo estoy. Ahora vamos a ver cómo se hace una pregunta abierta. En inglés se le llaman preguntas WH, ¿ok? Porque la mayoría de las palabras interrogativas en inglés comienzan con WH. En este caso, why, ¿por qué? ¿Listo? Lo primero que nosotros vamos a colocar es la palabra interrogativa. En este caso, why. ¿Listo? Why. Luego, si colocamos el verbo, vamos a colocar el verbo. Why are. Después vamos a colocar el sujeto o el pronombre. Why are you? Luego seguimos con el complemento, at home. Why are you at home? Y el signo de interrogación. Why are you at home? Why, palabra interrogativa. Are, verbo. You, sujeto o pronombre, en este caso pronombre. At home, complemento. Y el signo de interrogación. ¿Listo? ¿Por qué estás en casa? En este caso nos están pidiendo una información y como nos están pidiendo una información, nosotros tenemos que contestar con alguna de las oraciones afirmativas o negativas que nosotros ya vimos. En este caso podríamos decir I am at home, estoy en casa, because I'm sick, porque estoy enfermo, por decir algo. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros hemos hecho oraciones afirmativas, negativas y preguntas en presente simple con el verbo to be. ¿Listo? Estas estructuras solamente nos sirven cuando estamos hablando del verbo to be. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo es que nosotros hacemos oraciones en presente simple, pero con verbos diferentes al verbo to be. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta el verbo auxiliar do, ¿ok? Entonces, al igual cuando nosotros vamos a hacer una oración afirmativa,
vamos a seguir la misma estructura que nosotros seguimos con el verbo to be. Entonces, primero nosotros vamos a colocar un sujeto o un pronombre. En este caso tenemos un sujeto, Milena. Milena. ¿Listo? Luego nosotros vamos a colocar un verbo. Recordemos que el verbo es la acción que está realizando el sujeto, ¿ok? En este caso, esa acción es studies, estudia, ¿listo? Como es tercera persona, nosotros tenemos que agregarle es al final. En este caso, es porque study es un verbo que termina con y, ¿ok? Y luego nosotros vamos a colocar un complemento. En este caso, el complemento es French, francés, ¿listo? Entonces, tenemos acá, Milena studies French. Milena estudia francés. ¿Ok? Eso es todo. Sujeto, verbo, complemento. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la negación, nosotros vamos a comenzar exactamente igual. Vamos a comenzar con el sujeto, Milena. ¿Listo? Pero como es una negación y es un verbo diferente al verbo to be, en este caso es study, estudiar, ¿listo? Nosotros vamos a necesitar un auxiliar. Ese auxiliar es el verbo to do, ¿listo? Como nosotros estamos en tercera persona, es does, ¿listo? Milena does. Milena does. Y luego colocamos la negación. Milena does not. Milena does not. Eso significa Milena no. ¿Ok? Milena does not. Y vamos a colocar el verbo que nosotros estamos utilizando, que en este caso es study. ¿Ok? Fijémonos que cuando nosotros estamos en presente, el verbo estaba conjugado. ¿Listo? El verbo estaba conjugado. Studies. Pero como nosotros ahora estamos utilizando un verbo auxiliar, does, el verbo principal no se conjuga y queda study. ¿Ok? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Y luego nosotros vamos a colocar el complemento, French, y el puntico al final. Milena does not study French. Milena no estudia francés. ¿Ok? Milena does not study French. Milena no estudia francés. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, ¿listo? Al igual que ya les había comentado con el verbo to be, nosotros vamos a comenzar con un verbo, pero en este caso nosotros vamos a comenzar es con el verbo auxiliar. Siempre vamos a utilizar un auxiliar, o sea, en este caso does porque es Milena, ¿listo? Es una tercera persona. Does. Luego nosotros vamos a colocar el sujeto. Does Milena Luego vamos a colocar el verbo principal, que es el verbo del que nosotros estamos hablando. Study. Does Milena study? Luego colocamos el complemento French y el signo de interrogación. ¿Listo? Does Milena study French? Does Milena study French? ¿Milena estudia francés?
En este caso solamente tenemos dos opciones de respuesta y es she does o no, she doesn't. ¿Listo? Sí, ella lo hace o no, ella no lo hace. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a ver cómo hacemos una pregunta abierta en presente simple con un verbo diferente al verbo to be. Entonces, en este caso nosotros vamos a comenzar con la palabra interrogativa, en este caso when, es decir, ¿cuándo? ¿Listo? When. Luego colocamos el verbo auxiliar, en este caso does, porque es una tercera persona. When does. Luego vamos a colocar el sujeto o el pronombre, en este caso un sujeto que es Milena. When does Milena. Ahora sí nosotros utilizamos el verbo principal, que es el verbo del que estamos hablando, en este caso study. When does Milena study. Y por último el complemento. ¿Listo? French. When does Milena study French? Cuando Milena estudia francés. Y el signo de interrogación. When does Milena study French? ¿Cuándo Milena estudia francés? ¿Listo?